Bienvenidos a un nuevo video en el que estudiaremos lo que es la guía de la semana número 5 de inglés de la primera unidad. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el presente perfecto con el pasado simple, así que vamos a empezar. Acá tenemos lo que es la activación. Lee cuidadosamente la información relacionada con el presente perfecto y el pasado simple. Acá tenemos algunos ejemplos para poder identificar cuando estemos hablando de cada uno de los tiempos. Acá tenemos que el presente perfecto dice de que es usado para acciones que iniciaron en el pasado, pero en el tiempo presente siguen continuando. Acá tenemos una oración. Dice, I have known Julie for 10 years. Yo he conocido a Julie por 10 años. Y acá entre paréntesis, and I still know her. Y en el tiempo presente todavía se sigue manteniendo esa amistad o esa comunicación. Entonces es algo que inició en el pasado, pero hoy en día es una acción que sigue manteniéndose. También tenemos My brother has been to Mexico 3 times, que dice que mi hermano ha estado en México 3 veces en el pasado, pero en el futuro él va a seguir viajando o tiene planes de seguir viajando a México. Entonces es una acción que ha pasado antes y puede seguir continuando. También tenemos que es una acción final con un resultado en el presente. Acá tenemos un ejemplo. I have lost my keys. The result in that I can get into my house now. Dice que ella perdió sus llaves y el resultado en el tiempo presente es que no puede entrar a su casa porque no tiene llaves. Entonces podemos ver que son acciones que pasaron antes y siguen continuando, y a eso le llamamos presente perfecto simple. Continuamos con el pasado simple. En el pasado simple son acciones, como dice acá, finished actions, acciones que ya pasaron y que ya tuvieron un final, que fueron en un corto tiempo y terminaron. Acá tenemos el ejemplo. I knew Julie for 10 years, but then she moved away and we lost touch. Yo conocí a Julie por 10 años, pero ahora ella se mudó lejos y no tenemos ningún tipo de comunicación. Fue una amistad que hubo, duró 10 años, pero terminó. Y en el segundo ejemplo tenemos My great grandmother went to Mexico 3 times. Dice que viajó a México 3 veces, pero hoy en día ya no hay una posibilidad que continúe. Es una acción que ya pasó y finalizó. Entonces, en conclusión, podemos ver que el presente perfecto simple es algo que pasó y que sigue continuando, y el pasado simple es una acción que ya finalizó y que no tiene continuidad. Y acá tenemos la presentación. Estudia cuidadosamente cómo se estructuran las oraciones con el presente perfecto y el pasado simple. Acá tenemos dos cuadros con la estructura de cada uno de ellos. I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella y it, eso. Y tenemos la forma positiva. I have spoken. He has spoken. Si nos fijamos cuando hablamos de I, you, we and they, que son los primeros que tenemos arriba, cuando hablamos de cada uno de estos pronombres, vamos a utilizar have. Cuando utilicemos he, she and it, vamos a utilizar has en nuestra oración. Y en la forma negativa, I have not spoken, he has not spoken. Aplicamos la misma regla de have y has con los pronombres. Y luego tenemos en pregunta, question. Have I spoken? Has he spoken? Y pues la misma regla es la que seguimos aplicando en nuestras oraciones. Pero para el pasado simple no hay mayores diferencias.
En el positivo, I spoke. Y en el negativo siempre vamos a agregar did y not, porque eso nos está diciendo que nuestra oración es negativa. I did not speak. El verbo en negativo se mantiene en su forma base. Y en question es de la misma manera. Did va a ir siempre al inicio de nuestra oración, el sujeto, y acá nuestro verbo y el signo de pregunta. Ya tenemos signal words. ¿A qué se refiere con esto? Son señales que nos van a ayudar a identificar cuando estemos hablando de un pasado simple y del presente perfecto simple. Cuando en nuestra oración veamos yesterday, ago, in y alguna fecha y last, recordemos que es acá cuando estamos hablando del pasado simple. Cuando en nuestra oración veamos just, already, up to now, until now o till now, ever, not yet, so far, and lately, recently, entonces estamos hablando del presente perfecto simple. Ahora continuamos y acá tenemos ya finalmente lo que es nuestra práctica. Dice que completa el siguiente ejercicio con el presente perfecto o el pasado simple. Acá tenemos en nuestra primera pregunta, Mary, y podemos ver que al final de nuestra oración tenemos last year. Como veíamos en las signal words, eso nos está diciendo que nuestra oración es pasado simple. Entonces solo agregamos el verbo en pasado y la oración sería Mary won the lottery last year. Mary ganó la lotería el año pasado. En la número 2 tenemos we y entre paréntesis prepare y already. Cuando vemos que nuestra oración tiene already, eso nos está indicando que nuestra oración va a ser en el presente perfecto simple. Eso quiere decir que nuestra oración quedaría de la siguiente manera. We have already prepared dinner. Nosotros acabamos de preparar la cena. Y en la tercera tenemos James. Tenemos el verbo find en paréntesis. Y al final de nuestra oración tenemos yesterday. Ese yesterday nos está indicando que la oración va a ser en el pasado simple. Entonces la oración queda de la siguiente manera. James found your ring in the garden yesterday. Dice que James encontró tu anillo en el jardín ayer. Así tenemos la número 4. He come just. Este just que tenemos acá, como lo veíamos en las signal words, nos está explicando que es una oración en presente perfecto. Eso quiere decir que nuestra oración sería He has just come home. Él acaba de llegar a casa. Y finalmente en la última tenemos they, pero al final de nuestra oración tenemos 2 years ago. Está diciendo 2 años atrás. Entonces, esa es la clave que nos dice que es una oración en pasado simple. Nuestra oración quedaría They bought their car 2 years ago. Ellos compraron su carro 2 años atrás. Luego tenemos lo que son negative sentences. Son oraciones negativas. Put the verbs into the correct tense. Dice que tenemos que poner los verbos en el tiempo correcto. Acá tenemos en la número 1. Al final de nuestra oración tenemos yet. Yet es una signal word del presente perfecto simple. Entonces nuestra oración sería I have not seen anyone yet. Yo no he visto a nadie todavía. En la número 2, feel. Al final de nuestra oración tenemos las 9. Eso quiere decir que efectivamente nuestra oración va a ser en el pasado simple. Entonces tendríamos Phil did not go to the cinema last night, que dice que él no fue al cine la noche anterior.
Y en la número 3 tenemos al final de la oración so far. Y claro, entonces nuestra oración será presente perfecto simple. Y sería, we have not been to the zoo so far. Nosotros no hemos estado aún en el zoológico. Y así continuamos con el 4. Al final tenemos yet. Entonces nuestra oración es presente perfecto. Y sería, she has not arrived yet. Ella no ha llegado aún. La quinta y última sería el pasado simple porque tenemos last week al final. Entonces nuestra oración quedaría, Emily did not visit me last week. Emily no me visitó la semana pasada. Y en el siguiente ejemplo tenemos que son questions. Put the verbs into the correct tense. Ahora vamos a poner los verbos en el orden correcto, pero esta vez en interrogaciones. La número 1 tenemos al final yet, entonces es el presente perfecto. Entonces la oración sería, have you read the book yet? ¿Has leído el libro ya? Y en la número 2 tenemos so far al final de la oración. Entonces nuestra oración siempre sería en el presente perfecto y quedaría, how many letters have they written so far? Y en la tercera tenemos when al inicio de la oración. Eso quiere decir que nuestra oración va a ser en el pasado simple. Por ende tenemos when did he tell you that? ¿Dónde él te dijo eso? Y continuamos con el 4. Y al final de la oración tenemos last night. Eso quiere decir que la oración sería, were you at home last night? ¿Estuviste tú en casa la noche anterior? Y tenemos la última que es la número 5. Y al final tenemos till now, otra signal word del presente perfecto. Entonces la oración sería, how often have you traveled abroad till now? ¿Qué tan seguido viajas al extranjero? Y terminado esta parte pasamos a la última que sería test. Put the verbs into the correct tense. Poner los verbos en el tiempo correcto. En la número 1 tenemos que es una pregunta. Por ende nuestra oración quedaría, have you ever tasted sushi? ¿Alguna vez has probado sushi? Y en la número 2 tenemos al final so far. Entonces es presente perfecto y sería, yes, I have eaten sushi at least 5 times so far. Sí, he comido sushi al menos 5 veces. Y sigue diciendo en la número 3. Tenemos when al inicio, entonces sería el pasado simple y sería when did you eat sushi for the first time? ¿Dónde comiste sushi la primera vez? Si arriba contestaba en el tiempo pasado simple, seguimos contestando acá en pasado simple. I eat sushi for the first time on my dad's 15th birthday. Comí sushi la primera vez en el cumpleaños número 50 de mi papá. Y acá dice, he invited the whole family to a Japanese restaurant. Él invitó a toda la familia a un restaurante japonés. Y luego en la 5 tenemos, did you like it? ¿Te gustó? Y en la número 6 contesta absolutely. Entonces seguimos contestando siempre en el pasado. In fact, it was so good that we have been to the restaurant 3 times yet. Hemos estado en el restaurante ya 3 veces. Y dice, and on my mom's birthday, y en el cumpleaños de mi mamá, we ordered, nosotros ordenamos some sushi. And we had it at home. Y lo tenemos en casa. Y esto ha sido todo por nuestra parte de la práctica. Si podemos ver, es muy pero muy importante recordar acerca de las signal words,
porque son palabras que nos dan a la señal de cuándo vamos a utilizar cada uno de los dos tiempos. Finalmente pasamos a lo que es la producción, y en la producción nos pide que escribamos 5 oraciones en nuestro cuaderno o computadora utilizando el pasado simple junto con el presente perfecto en forma afirmativa, negativa o interrogativa. Acá vamos a estudiar algunos ejemplos. En el pasado simple tengo acá ya mis 5 oraciones. La número 1 dice, I visited my family last week. Yo visité mi familia la semana pasada. En el 2, Marta won the lottery. Marta ganó la lotería. En el número 3, did you finish your homework? ¿Terminaste tu tarea? Y en la 5, he did not work yesterday. Él no trabajó ayer. Y en la última tenemos, did he fail the exam? ¿Falló él el examen o reprobó el examen? Y en nuestro presente perfecto también tenemos ya acá 5 oraciones. El número 1 dice, I have not traveled to Mexico yet. Yo no he viajado a México todavía. En la número 2, we have already finished our homework. Nosotros ya terminamos nuestra tarea. Y en la número 3, have you ever written a book? ¿Alguna vez has escrito un libro? Y en la número 4, has she traveled around the world? ¿Ha viajado ella alrededor del mundo? Y finalmente, en la 5, she has spoken 2 languages. Ella ha hablado 2 idiomas. Ahora toma tu cuaderno y toma tu lapicero y empieza a crear tú también tus oraciones, basándote en los 2 tiempos que ya estudiamos y utilizando las signal words de referencia en cada una de tus oraciones. Así que espero que haya sido de mucha ayuda y de mucha utilidad para cada uno de ustedes, y nos vemos la siguiente semana con la siguiente guía. Bye bye.